al nuevo diagnóstico de Andalucía que nos ha brindado esta plataforma, este medio para que nos comuniquemos. Esto se va a grabar y se va a subir a la web de la plataforma. Espero que en directo se vaya conectando gente y si no, pues lo verán después cuando esto se suba. Contamos hoy con 3 especialistas, cada uno en su materia y todos en lo de todos, con Elia Gómez Castro, con Mari Carmen Lizárraga Mollinedo y Juan Torres López. Hablaré un poquito de cada uno al comienzo de su intervención. Elia, y tú me corriges, es funcionaria de la Junta de Andalucía, sin más aditamento. Ella es asesora o fue asesora del gabinete del secretario de Estado de Derechos Sociales y actualmente participa en la redacción de la nueva ley de dependencia del gobierno. Entonces, bueno, ¿por qué está Elia aquí? Pues porque queríamos que, además de académicos, como son Mari Carmen y Juan, pues que ella nos diera la perspectiva, entre comillas, de la calle, ¿no? De la realidad que la economía y la política pues tiene sobre los ciudadanos. Ella, como acabo de decir, es especialista en dependencia, pero si quiere añadir algo un poco a bola pluma de cómo funcionan y cómo deberían funcionar los servicios sociales en su conjunto, antes de entrar en su materia, pues bienvenido sea. Así que, Elías, cuando tú quieras. Solo una cosa, Carlos, no soy funcionario, soy personal laboral de la Junta de Andalucía. Bueno, pues yo quiero empezar agradeciendo a la plataforma de mayoría social y concretamente a ti, Carlos, que me haya invitado para compartir este espacio y, bueno, decir que lo venía diciendo antes, que para mí tanto Carmen como Juan son personas conocidas con un nivel de comunicación y de experiencia y conocimiento que yo creo que no estoy, pero bueno, intentaré dar unas pinceladas de lo que es el sistema de dependencia en Andalucía. Voy a poner una presentación, ¿vale? Que creo que nos va, o pretendo que haga un poquito más amena la charla. Creo que se está viendo, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Vale. Pues lo que voy a hacer es dar unas cifras sobre el sistema de dependencia, intentando desde luego que no sean muchas y no aburrir con el tema de las cifras, pero sí que nos ayuden a dimensionar un poquito el sistema, ver qué modelo de cuidado es el que tenemos en Andalucía, hablar un poquito sobre los retos que bajo mi punto de vista tiene el sistema de dependencia en Andalucía actualmente y ver las claves de la transformación que entiendo que es necesaria en este sistema. Empezamos con las cifras. Pues bueno, el número de personas que están ahora mismo de alguna manera formando parte de este sistema, pues más de 423.000 personas que han presentado una solicitud, más de 313.000 que ya tienen un derecho reconocido, una resolución administrativa que les reconoce un derecho, 296.000 que tienen una segunda resolución administrativa que les reconoce unas prestaciones económicas concretas y unos servicios, y 295.000 que están siendo efectivamente atendidas en el sistema. Además, entre las 423.000 personas hay 50.848 que están esperando bien que se le valore y se le reconozca un grado de dependencia, esperando, si ya tienen el derecho reconocido, a que se le emita una resolución administrativa que les dé acceso a prestaciones y servicios, o con esa resolución segunda administrativa esperando la efectividad del derecho. Y esperan en Andalucía una media de 602 días. Esto es casi 1 año y 8 meses. Es una media, luego hay personas que esperan mucho más y otras que esperan menos. La media que hay en el Estado español está en 334 días, que no es poca cosa, pero indudablemente es casi la mitad de lo que se espera en Andalucía. ¿Qué inversión es la que está sustentando el sistema de dependencia andaluz? Pues en los 4 últimos años hemos pasado de 1.386 millones de euros a 1.932 millones de euros, el último año del que tenemos datos el 2023.
Se ve que hay un incremento importante de 546 millones, un incremento muy relevante, pero en la gráfica también vemos que ese incremento viene por un esfuerzo de financiación de la Administración General del Estado y que prácticamente la financiación que viene por parte de la comunidad autónoma está de alguna manera estancada. De esos 546 millones, 456 son aportación extra del Estado. Sabemos que en la legislatura pasada se hizo un esfuerzo importantísimo, histórico diría yo, en cuanto a la financiación del sistema de dependencia por parte de la Administración General del Estado. Incrementaron la financiación en aproximadamente un 130%. ¿Esta financiación es suficiente? Bueno, esta financiación representa un 0,97% del PIB andaluz, está por encima del 0,8% la financiación del Estado español en su conjunto, muy lejos del 1,7% de Italia, el 1,8% de Reino Unido o Alemania, el 2% de Francia o el 3,2% de Finlandia. Es decir, la financiación del sistema de dependencia, podemos decir claramente que estamos ante un sistema infrafinanciado. Y esto nos lleva a una financiación. Estas cifras son orientativas, pero sí creo que efectivamente orientan. Si pasamos la financiación a cifras mensuales por persona, Andalucía está invirtiendo o gastando 563 euros mensuales por persona. Muy lejos de las cifras del País Vasco o de Navarra, que están prácticamente en el doble. Hay un poquito, y estas son las últimas cifras que vamos a ver, de cuál es el pool de prestaciones y de servicios que hay en el sistema. Todos son obviamente del catálogo de dependencia, pero cuál es la composición, el peso ponderado de cada prestación y de cada servicio en Andalucía. Vemos que la ayuda a domicilio tiene una relevancia importantísima. Esta gráfica muestra prestaciones. Si nos la llevásemos a personas, porque hay personas que reciben una sola prestación o servicio, pero hay otras que reciben 2 o 3, podríamos decir que el 55% de las personas reciben ayuda a domicilio. Esto, en teoría, está muy bien, porque la ayuda a domicilio es una prestación que permite mantenerse a las personas en su casa, ¿vale? Hay un peso importante de la prestación económica para cuidado en el entorno familiar y vemos que 1 de cada 3 personas aproximadamente recibe esta prestación. La asistencia personal no está desarrollada en Andalucía. Esta es bajo mi punto de vista, un déficit importante del sistema de dependencia en Andalucía. El servicio de promoción tampoco está desarrollado y la prestación económica vinculada al servicio es muy escasa. Aquí quiero hacer un inciso porque precisamente la política que está intentando implantar el actual gobierno de la Junta de Andalucía es un viraje hacia la prestación económica vinculada al servicio, siguiendo un poquito el modelo de Madrid. Y esta prestación es un poco controvertida en el sentido de que si la persona que la recibe tiene una cierta capacidad económica, es capaz de completar la cuantía que recibe a través de la prestación económica vinculada y pagar el precio en el mercado del servicio que esté comprando. En Andalucía la prestación económica vinculada al servicio está entre 240 euros y 580. Es decir, que aunque te den los 580 euros si tienes un grado 3 y te vas a una residencia, tienes que pagar la diferencia entre los 1.800 o 2.000 euros que cuesta una residencia y los 580. No es una prestación adecuada para personas con una capacidad económica baja, incluso media, ¿vale? ¿Hay alguna otra cuestión que comentar en cuanto a la deriva que está tomando el sistema de dependencia en nuestra comunidad y en la privatización del propio proceso de gestión? Pero bueno, no quiero tampoco entrar mucho en ese tema. He dicho hace un momentito que la ayuda a domicilio, el peso que tiene la ayuda a domicilio en Andalucía, pues digamos que la mitad o el 55% de las personas reciben este servicio,
es una buena noticia, pero la intensidad del servicio en nuestra comunidad autónoma es baja. En general es una intensidad baja en todo el Estado. Ahí tenemos en la imagen 13 horas al mes para el grado 1, 44 horas al mes para el grado 2 y 66 para el grado 3, que es claramente insuficiente. También os he puesto las cuantías de la prestación económica para cuidado en el entorno familiar, porque nos hagamos una idea, ¿no? Que va de 152 a 402 euros. Teniendo en cuenta que el grado 3 puede ser perfectamente una persona que ya no tiene movilidad o una persona que tiene un deterioro cognitivo avanzado, pues claro, es pretender cubrir los cuidados y los apoyos que necesitan estas personas con 400 euros es mucho decir, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo que está debajo de estas cifras, ¿no? ¿Por qué no es suficiente con inyectar financiación en el sistema para que el sistema sea un sistema adecuado? La financiación indudablemente es necesaria, pero ¿por qué decimos que no es suficiente? Pues no es suficiente porque tenemos un modelo basado en una cultura, yo diría que profundamente asistencialista. Tenemos en general en la sociedad unas creencias de cómo va a ser el cuidado y los apoyos de mi padre o de mi madre o los míos propios cuando yo ya necesite cuidado y apoyos para tener una vida con autonomía. Las propias personas que reciben los cuidados y los apoyos están salpicadas de una cultura asistencialista que se vincula claramente con el edadismo, el capacitismo y el machismo. ¿Cuáles son los elementos de esta cultura capacitista? Pues los elementos de esta cultura asistencialista es el concebir a las personas que requieren apoyos como objetos receptores de esos apoyos, como objetos pasivos y no como sujetos de derecho. El capacitismo también es una característica de la cultura asistencialista que pone el foco en el déficit y no en las fortalezas de las personas, y esto nos lleva a un modelo de sustitución de la toma de decisiones en lugar de un sistema de apoyo y acompañamiento a la toma de decisiones. El considerar la vulnerabilidad y la propia situación de dependencia como una condición individual, como una característica de la persona y no como una situación que atraviesan las personas, que realmente lo que sucede es que requieren cuidado y apoyo para el ejercicio de su autonomía. La desvalorización de los cuidados. Hay que tener en cuenta que la falta de corresponsabilidad pública traslada la responsabilidad de los cuidados a las familias, en general a las mujeres de las familias, y esto supone en algunos casos que son las mujeres de las familias quienes cuidan gratuitamente, y en otros casos se mercantilizan los cuidados generalmente con empleo femenino y precario. Hay que pensar que los cuidados están en la base de la desigualdad de género, pero es que además constituyen un vector de desigualdad socioeconómica, por cuanto las personas con mayores recursos económicos tienen más fácil el acceso al mercado para comprar cuidados. Otro elemento a destacar en la cultura asistencialista es la falta de inclusión social, la falta de participación en la comunidad, la falta de enfoque comunitario, y debemos tener en cuenta que las personas ante todo somos seres sociales. Y por último, la protección y la seguridad como un objetivo en sí mismo. Esto nos puede llevar a situaciones como, por ejemplo, utilizar sugestiones físicas, mecánicas o farmacológicas para que las personas no se caigan, para que vivan con seguridad, aunque causen gravísimas complicaciones como laceraciones, desgarros, dolor o, mucho peor aún, humillación, indefensión, aumento del deterioro cognitivo, depresión o incluso delirio. ¿Y cuáles son las claves que tiene la transformación del modelo? Es necesario abordar un profundo proceso de transformación del modelo de cuidado y apoyo en Andalucía, del modelo de dependencia, en Andalucía y en España. Es indudable, lo hemos dicho al principio de esta charla, que hay que mejorar la financiación del sistema. Es una financiación claramente insuficiente. También hemos visto, aunque no con mucho detalle, pero que hay mucha burocracia en el sistema, en un sistema basado y que pivota sobre resoluciones administrativas.
Pero hay otras cuestiones que hay que abordar y que, a mi juicio, aborda la reforma de la ley de dependencia que está impulsando el Ministerio de Derechos Sociales, que ya ha sido aprobado el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros y que recientemente ha concluido el trámite de información pública. Y es la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Este es un tema recurrente desde hace ya muchos años y existe consenso en la necesidad de derribar barreras que lastran el avance hacia una coordinación o incluso una integración social y sanitaria real. Pero lo cierto es que las personas no podemos estar llamando a distintas puertas, necesitamos una atención integral y una atención continuada. Otro punto importantísimo es la transformación de los servicios que hay ahora mismo en el catálogo de dependencia y la inclusión de nuevos servicios alternativos. Me voy a detener un poquito en estos dos puntos. Transformar los actuales servicios y los actuales centros, no se trata tanto de hacer obras y reformas, que también, sino de un cambio de mirada, un cambio en las prácticas profesionales, un cambio en los modelos de intervención, un cambio en las relaciones asimétricas entre los profesionales y las personas en situación de dependencia y entre las relaciones también con la familia o incluso con el entorno comunitario. Un cambio que contribuya realmente a que las personas tomen el control sobre todas las decisiones que afectan a sus vidas, para que tengan vidas con sentido y vida en base a un proyecto de vida, aunque tengan edad avanzada, un principio de deterioro cognitivo o una discapacidad. ¿Y esto cómo se concreta dentro de los servicios del catálogo de dependencia? Pues se concreta, por ejemplo, en dotar de una dimensión comunitaria al servicio de ayuda a domicilio, sacando las actuaciones fuera de las 4 paredes de la casa y llevándola hacia el entorno comunitario próximo para propiciar y promover la participación social de las personas en situación de dependencia. Se consigue redefiniendo la teleasistencia, potenciando todo el aspecto tecnológico de la teleasistencia, pues con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con robótica, pero también llevando el modelo de teleasistencia hacia un modelo más personalizado y proactivo que acompañe a las personas y no se centre exclusivamente en la seguridad. También es necesario abrir los centros de día a la comunidad, conseguir que sean espacios abiertos al barrio en el que están ubicados. En la medida en que los centros de día ofrezcan diversos servicios para personas que viven en domicilios próximos al centro, tanto si se prestan dentro de las instalaciones del centro como si se prestan en el domicilio de las personas o se prestan en otros espacios de la comunidad, se facilitará la conexión del centro con la comunidad y viceversa. Es decir, el objetivo es que los centros de día desarrollen actividades que los conecten con el entorno y a su vez enriquezcan la vida de la comunidad. Esto es muy interesante fundamentalmente en zonas rurales. Y también hace falta un nuevo modelo de residencia. Esto ha estado en el debate mucho tiempo. Hace falta una organización de la residencia en unidades de convivencia pequeñas, de 12, 15 personas, con ambiente y con entorno hogareño, similares a los que tenemos todos y todas en nuestras casas, porque los ambientes cercanos y los ambientes familiares proporcionan una seguridad y una fortaleza para hacer frente a situaciones difíciles y tienen gran influencia en el bienestar de las personas que lo habitan. No hacen falta residencias con habitaciones individuales porque la intimidad y la identidad son muy importantes para todas las personas. Además, cada persona, el hecho de vivir en un centro residencial no te puede dejar sin proyecto de vida. Cada persona tiene su propio proyecto de vida, tiene sus propias preferencias. La edad no nos iguala, ni la discapacidad tampoco. Debemos vivir conforme a nuestro propio estilo de vida, aunque vivamos en un centro residencial. Y, por supuesto, deben eliminarse las sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas, como hemos mencionado antes, pero también las restricciones, entendidas estas últimas como medidas que sin contacto físico limitan la libertad de las personas. Por ejemplo, una puerta cerrada con llave, un castigo, o una puerta abierta cuando la persona lo que quiere es intimidar.
por otro lado, en esta adecuación del catálogo, habría que ampliar el catálogo de servicios actual de la ley, por ejemplo, incluyendo productos de apoyo para la autonomía, tanto para propiciar la independencia de la persona como para contribuir a un cuidado más fácil para aquellas personas que están efectivamente prestando los cuidados. Habría también que abrir el catálogo a alternativas de base comunitaria, me refiero a viviendas colaborativas, viviendas con apoyo, viviendas que sean un recurso intermedio entre el domicilio y el centro residencial, una alternativa a las residencias tradicionales, para entendernos, para aquellas personas que no quieren vivir en centros residenciales, pero que encuentran dificultades para continuar viviendo en sus casas. Y también habría que dar respuesta a nuevos marcos de convivencia, a nuevos modelos, a nuevas lógicas sociales de organización de los cuidados. Me estoy refiriendo al paradigma cohousing, que son grupos de personas que acuerdan vivir prestándose cuidados mutuos de una forma colaborativa, participativa y sin ánimo de lucro. Y por último, habría que abandonar radicalmente la cultura asistencialista. ¿Y cuáles son las claves para abandonar la cultura asistencialista? Y con esto acabo. Las claves para abandonar la cultura asistencialista son el enfoque de derecho, es decir, el respeto a la dignidad inherente de cualquier persona y a la autodeterminación de las personas como un derecho, para que las personas sean agentes causales de su propia vida, para que tengan el control sobre lo que sucede en sus vidas y la capacidad de decidir cómo quieren que se les apoye y dónde y de qué manera quieren vivir. Habría que ir hacia un enfoque centrado en la persona. Los cuidados y los apoyos que reciben las personas tienen que estar acordes a su voluntad, a sus deseos, a sus preferencias, acordes a su propio proyecto de vida. La dependencia, la edad o la discapacidad, como he dicho ahora mismo, no nos hacen iguales. Cada persona es un ser único y tiene su propio proyecto de vida. Y también un enfoque comunitario y el fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias, porque las personas quieren vivir en sus casas, porque el hogar es un espacio de intimidad, es un lugar único, pero también porque facilita la relación con las demás personas de la familia y con las demás personas de la comunidad. Es necesario trabajar para fomentar comunidades que sean inclusivas, que no solamente sean respetuosas con la diversidad, sino que sean capaces de integrarlas como un valor, porque todas las personas debemos de entender que absolutamente todas las personas, con independencia de la edad, con independencia de la discapacidad, con independencia de su situación, tienen la capacidad de contribuir en su comunidad, aunque estén atravesando situaciones de dificultad. Las comunidades inclusivas son necesarias para una buena vida. Y estos tres enfoques deben de confluir en algo que es muy relevante, que es muy importante, y es que el modelo debe de ser para todas las personas. El derecho a vivir de una forma independiente, el derecho a vivir de una forma autónoma y el derecho a ser incluida en la comunidad es extensivo a todas las personas, independientemente de la capacidad intelectual, del nivel de autonomía, de la necesidad de apoyo que requieran, del tipo de discapacidad que tengan o del grado de dependencia. Y ya solamente me queda concluir con una frase: no hay soluciones únicas, esto es un proceso muy complejo, los cambios culturales son largos, son complejos, pero merece la pena. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muy bien, Elia, muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Mari Carmen Lizárraga, que es profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, que fue parlamentaria andaluza entre el año 2015 y 2019, que mirando su currículum como investigadora, pues aborda muchísimos temas: desigualdad, desarrollo rural, movilidad sostenible, convergencia regional, y cuando la llamamos siempre le pedimos lo mismo, que nos hable de financiación autonómica, que es lo que nos va a hablar ahora. Así que cuando tú quieras, María Carmen. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio.
Me ha gustado mucho escucharte, Elia. Y Juan, qué bien, ¿no? El reencuentro. Bueno, pues sí, yo voy a hablar de financiación autonómica. Tengo una presentación también, porque, a ver si puedo. Aquí. Lo que no sé es si voy a poder ponerla. Ajá, así, se ve, ¿no? Bueno, yo quería empezar, antes de nada, con el punto de partida, porque recientemente ha salido el barómetro de Centra y las percepciones de la ciudadanía son muy importantes, ya que reflejan pues cómo se siente la gente. Y los principales problemas que señala la ciudadanía andaluza son el paro, la sanidad y el acceso y precio a la vivienda. Pero si nos vamos al modelo de financiación, es curioso porque solamente el 12,9% afirma que está a favor de la quita de la deuda que la ministra Montero afirmó hace poco que se haría, ¿no? Las comunidades autónomas endeudadas por infrafinanciación autonómica. Sin embargo, más de la mitad, el 52%, considera más urgente proceder a la reforma de un modelo de financiación. Lo que hay detrás de esta percepción es que la mayoría piensa que si se procede a una quita de la deuda, no solo, o sea, al final acabará pagándose entre toda la ciudadanía, no solamente la deuda de la propia comunidad, sino la deuda de otras comunidades autónomas. Y el 38% afirma que los gobiernos autonómicos son los que más están haciendo en relación con la financiación, a lo que añadiría que un 45% está a favor de que Moreno Bonilla se haya manifestado en contra de la quita de la deuda. Bueno, esa sería como la situación ahora mismo en Andalucía sobre la percepción respecto a esto. Comentaré también que no se trata de un tema como para sacarlo en TikTok o en Instagram, sino que es un tema de grandes complejidades porque existen interrelaciones y en el momento en que se toca el sistema de financiación autonómica, sí o sí, para que incremente, y ahora lo explicaré, todo el tamaño, ¿no? El total de los recursos del sistema de financiación autonómica, para hacerlo, digamos, bien, se requeriría un cambio profundo en el sistema fiscal. Pero es que además esto va a estar ligado también de alguna manera, y lo estamos viendo, al debate sobre la organización territorial. De manera que no se avanza o se avanza poco, en parte porque los propios partidos políticos, y esto lo he contado alguna vez, no tienen acuerdo entre ellos mismos sobre el modelo de financiación autonómica con el que estarían de acuerdo dentro del propio partido. Así que nos encontramos con tres aspectos clave en el modelo, independientemente del acuerdo que haya podido haber, del acuerdo catalán. El primero de ellos es una reforma estructural y justa del sistema fiscal español, que habrá que tocarlo, que habrá que eliminar los privilegios fiscales a la renta del capital, a los grandes patrimonios, a las grandes empresas, al contrario de lo que están haciendo las autonomías con esa eliminación de facto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo, ¿no? Con su bonificación, y conseguir esa financiación suficiente para las comunidades autónomas. En segundo lugar, corregir las desigualdades horizontales y también la nivelación vertical y lograr un modelo que sea duradero en el tiempo y que tenga vocación de consenso. Eso querría decir que habría que estar abierto a la posibilidad de que haya comunidades autónomas que demanden lo mismo que está demandando Cataluña. O sea, la recaudación, de tener más control, tener mayor autonomía, tener tanto mayor autonomía tributaria como también poder llevar a cabo la recaudación a través de un consorcio de administraciones tributarias. Porque ante todo el sistema de financiación autonómica es un pacto de convivencia. O sea que aquí lo que se está definiendo no es, dado que las comunidades autónomas tienen las competencias transferidas, todo lo que es el gasto social, gastos del estado de bienestar, un pacto sobre financiación autonómica implica
cómo nos decidimos socialmente que vamos a repartir los recursos para que seamos iguales a pie de hospitales, a pie de escuelas, para que seamos iguales en términos de dependencia en función de las necesidades que tiene cada territorio no, sino toda la gente que vive en el mismo país. Así que, objetivo, garantizar y proteger servicios públicos fundamentales y garantizar también que las comunidades autónomas puedan, sus competencias puedan llevarlas a cabo. Si vemos la distribución del gasto público no financiero en España, tenemos un sector público que está muy, en términos de gasto público, muy descentralizado. Vemos cómo la administración regional pues tiene el 32,8% controla del gasto público. Es decir, que estamos casi en un sistema federal, sin llegar a ser federal en muchos casos, porque se producen las competencias, chocan entre sí, hay colisiones competenciales y no están bien definidas. Y eso es uno de los elementos que también hay que habría que resolver. Los principios del sistema de financiación autonómica que tiene que tener cualquier modelo, tiene que atenderlo. El primero de ellos, que no se cumple porque hay una insuficiencia financiera general para todas las comunidades autónomas, requiere estimar las necesidades de gasto, en primer lugar, es decir, a través de las necesidades que tiene, esto sería, por ejemplo, a través de costes que tienen las comunidades autónomas para poder prestar servicios y asegurar los ingresos para cubrirlas. En segundo lugar, el principio de solidaridad, que requiere establecer mecanismos de nivelación entre comunidades autónomas, viendo pues como al final, ¿no?, que haya una bolsa común y que se reparta en función de necesidades, que el modelo sea estable, porque una cosa que le pasó al modelo que tenemos ahora, que es del año 2009 y que en 2014 tendría que haber sido revisado, es que se llega a ese consenso en un momento en el que había ingresos tributarios altos, pero después llegó la crisis financiera y con la crisis financiera esos ingresos cayeron y lo que falló fue que el modelo, aunque le daba más autonomía a las comunidades autónomas, pero no era un modelo que podía ofrecer estabilidad. El siguiente principio, la autonomía tributaria, para que las comunidades autónomas tengan un espacio fiscal propio y este va ligado a la responsabilidad fiscal. Entonces, hay quien pone más peso en esos dos principios, autonomía tributaria y responsabilidad fiscal. Normalmente son las comunidades autónomas que tienen mayores niveles de renta, porque el esfuerzo que se requiere, el esfuerzo fiscal requerido para recaudar un euro es menor en esas comunidades de mayor renta que en las comunidades de menor renta. Por supuesto, la cooperación interinstitucional que lleva consigo la lealtad institucional, y tengo que decir que en este país yo he visto lo contrario, he visto deslealtad institucional e incluso falta, o sea, para que podamos hablar de una administración tributaria con administraciones autonómicas que sean consorciadas, se requeriría que que hubiera transparencia y que no se hiciera trampa, digamos, ni hubiera deslealtades entre distintas administraciones en función del color político que hubiera en cada una de ellas. Eso ahora mismo puedo decir que no se da. La ordinalidad, el muy nombrado principio de ordinalidad, mediante el que si hay alguien, la contribución económica que lleva a cabo una comunidad autónoma, no la deje, si está en su punto de partida en el número 1, pues que cuando se lleve a cabo el reparto no la coloque por debajo, sino que se mantenga ese orden. Y luego el principio de statu quo, nadie va a querer, ninguna comunidad autónoma va a querer un sistema que le ofrezca menos recursos de los que tenía en este sistema. Por tanto, volvemos a la suficiencia financiera, al primer principio, y la primera cuestión que se va a tener que resolver es que va a tener que aumentar el tamaño de la tarta, esa nivelación vertical que es lo primero que se hace. La primera pregunta que hay que resolver es que cuántos recursos hacen falta para las 15 comunidades autónomas de régimen común en este momento. ¿Cuánto va a ser ese tamaño? Y después, en la nivelación horizontal, el reparto de la tarta, y ahí ya sí se hace ese ejercicio de solidaridad para que se garanticen los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía con independencia del lugar donde viva. Ahí he puesto en una foto a Maite Vilalta, que la veis con las manos, que además la conocéis porque la
personalmente, ¿no? Que ha estado en algunos foros que hemos compartido, y como ella explicaba, ahí está explicando el principio de ordinalidad y está diciendo, la que está aquí no se puede quedar aquí. Precisamente es Maite Vilalta la que ha participado o participará por parte del gobierno catalán en ese acuerdo. ¿Cómo se obtienen los recursos? Ahora mismo tenemos, cuando se calcula el total, vienen de una cesta tributaria de las comunidades autónomas, tanto de impuestos cedidos, que se va el 100% a la cesta, el 50% de IRPF IVA, 58% de impuestos especiales, 100% impuesto especial sobre la electricidad, y lo que falta de ese total, de esa nivelación vertical, lo aporta la Administración central, pero la mayor parte corresponde a cesta tributaria de las comunidades autónomas. Y luego hay unos fondos de ajuste que son muy controvertidos, porque esos fondos de ajuste, que representan solo un 5,4% del total de recursos, lo que va a provocar al final es que van a dar lugar a ciertos desajustes en los índices de recursos por habitante. Así que en la nivelación vertical, como he comentado antes, existe insuficiencia global de recursos y un desequilibrio fiscal vertical que se ha situado entre 15 y 23.500 millones al año. Por eso decía al principio, claro, esto tenemos que irnos, tenemos dos posibilidades. O bien que aporte más el sector público, o bien, me voy a la diapositiva de atrás, que en lugar de 50% de IRPF y de IVA se suba al, no sé, 70%, imaginemos, ¿no? O sea, que haya ya un consenso de dónde vamos a sacar, cómo vamos a conseguir incrementar ese tamaño de la tarta, o bien a mayor aportación de la Administración central, o bien cambio en la cesta tributaria, o cambio en el sistema fiscal para poder recaudar pues más cantidad de recursos. Perdonad, no sé si os pasa, pero yo solo veo la primera diapositiva. Anda, no me digas. Y yo avanzando. A mí me pasa igual, ¿eh? Ah, pues no sé cómo. A ver. Pues vaya, porque no sé cómo. La verdad es que estabas haciendo una intervención tan brillante y pedagógica que quédate tranquila porque no hacía falta. Realmente había algunos elementos que quizás hubiera sido interesante, pero se seguía el hilo perfectamente. Pues un momento, porque voy a finalizar y hago otra vez, a ver si puedo compartir de alguna manera por dónde voy, que ahora ya se ve, así sí se ve otra diferente, ¿verdad? Si lo dejo así, ¿sí? No se ve la primera, ¿no? Solo la primera. ¿La primera? Solo. No, perdón. Es que voy por aquí. Era como la nivelación vertical y ahora pues la horizontal. Y estaba comentando que para ahora repartir esos recursos, y hablaba de todos los recursos que vienen de administración autonómica y de la administración central, pues es necesario decir cuáles son las necesidades de las comunidades autónomas. ¿Qué sería lo ideal? Tener el coste unitario de prestación de servicios. Eso sería lo ideal, pero eso no se ha conseguido hacer. Entonces, lo que se hace es que se hace el reparto en función de la población, porque se supone que las necesidades dependen o sea, esos servicios son para la población, se hace en función de la población de cada territorio. Pero aquí tenemos de nuevo otro elemento de debate entre comunidades autónomas. Las que tienen población dispersa quieren que se tenga en cuenta la dispersión, las que tienen población mayor quieren que se tenga en cuenta las personas mayores, y entonces se genera la población ajustada, que incluye indicadores diferentes de necesidad. Pues la población protegida, los niños en edad escolar, los mayores de 65 años, y eso en el nuevo sistema de financiación autonómica también será un elemento que haya que discutir, porque a lo mejor en vez de tomar población ajustada, ahora sí se pueden calcular los costes de prestación de los servicios. Y aquí vemos cómo esta población, en esta tabla, se ve cómo las comunidades autónomas aportan los recursos, tienen su
su población ajustada, que aparece aquí, que ya ha sido ajustada según esos criterios, y el índice en el que se sitúan dependiendo de sus recursos, sin que se haya hecho ningún reparto ni se haya hecho nada, ¿no? Entonces vemos cómo Cataluña o Madrid pues se sitúan en los primeros lugares en esa posición. Después, cuando ya se lleva a cabo el reparto, aquí tenemos la aportación a nivelación que supone el 75% más el fondo de garantía, que es lo que aporta el sector público, se reparte en función de la población ajustada y vemos que en euros por habitante ajustado todas quedan igual. Todas quedan igual porque ahí está el 75% que se ha repartido en función de la población ajustada. Luego hay un cambio porque cada una se ha quedado con el 25%. De hecho, en el acuerdo que hay en el Parlamento de Andalucía, lo que se pedía es que a la cesta común no fuera el 75%, sino que fuera el 100%, que hubiera una nivelación total. Es decir, que se quedara así. Claro, ese acuerdo beneficiaba a Andalucía. Obviamente no se iba a hacer un acuerdo perjudicial, ¿no? Y aquí tenemos para el último dato, que es la dotación total de 2022, 113.000 millones de euros, en la que tenemos la aportación estatal, 12.000 millones, y la aportación tributaria. Estos son los últimos datos de la liquidación. Si vemos lo que va a ocurrir cuando se produce el ajuste, pues es que Cataluña pasa de 120, de estar en 120, ¿no? El índice pasa a 104, pero vemos también comunidades que quedan infrafinanciadas. Y si ya metemos los fondos de competencia y posajuste, aquí tenemos todos. Antes, Madrid 146, Cataluña 120. Después, Madrid 111, Cataluña 105. Pero es que posajuste, Madrid queda en 102 y Cataluña queda en 107. ¿Quién son las infrafinanciadas? Pues nos vamos, Valencia, que queda en 94, por debajo de 100. Murcia, Andalucía, la vemos aquí, ¿no? En 95. Entonces, esa infrafinanciación que se va produciendo, lo que va generando es la deuda. Porque como la comunidad autónoma no llega con la financiación que ha recibido, tiene que endeudarse para poder cubrir servicios públicos fundamentales y también tiene que endeudar, o bien se endeuda o bien no puede desarrollar competencias que están fuera de la prestación de servicios públicos fundamentales. Y esa deuda que se va generando es lo que comenta la ministra Montero, que se iba a hacer pues una quita. Si vemos, aquí también en máximo y mínimo, si no existiera la financiación autonómica, el índice, el máximo sería 146 de Madrid y el mínimo 41 de Canarias, pero una vez que se hace el ajuste, ya nos vamos, se reduce ese rango, ¿no? A 126,92. Bueno, comentar que en Andalucía se selló un acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica, que en ese acuerdo la característica fundamental o el acuerdo fundamental era que el 100%, que tuviera un 100% de nivelación, y fue Ciudadanos el único partido que votó en contra. El PP estuvo votando en contra todo el tiempo y se esperaba que votara en contra, pero cuando se llevó al Parlamento el acuerdo, el PP votó a favor. Y eso ahora le ha venido bien, porque ahora, digamos que se han cambiado las tornas y se encuentra María Jesús Montero, que era entonces la ministra de Hacienda, la consejera de Hacienda, ahora está como ministra y no podría defender nunca ese pacto de financiación autonómica, y quienes en principio no lo defendían, pues ahora lo pueden defender, y no solo defender, sino usar como bandera, ¿no? Que era ese reconocimiento de 4.000 millones de euros de infrafinanciación, una mayor participación, lo que he comentado antes, ¿no? Del cambio en los porcentajes, en la aportación de los impuestos, y el blindaje a los servicios públicos fundamentales. Que esto sí que yo ahí diría que no se está cumpliendo
que la Comunidad Autónoma de Andalucía, Moreno Bonilla, podrá pedir más financiación. Pero ¿para qué quiere la financiación si lo que está haciendo es privatizar la educación pública superior, está dándole la sanidad pública a entidades privadas y por la puerta de atrás dando financiación a lo privado? Y si además puede campar a sus anchas, pues, no sé, por ejemplo, atacando la biodiversidad de Andalucía o con unas listas de espera tremendas. Es decir, se puede defender este acuerdo, pero no se puede olvidar que dentro de este acuerdo había también un rechazo a las políticas de recortes sociales y al blindaje de servicios públicos fundamentales. Bueno, y como conclusiones, pues yo diría que requeriría un nuevo acuerdo de financiación autonómica. En primer lugar, más recursos para las comunidades autónomas, porque asumen los servicios de estado de bienestar y porque ha habido una infrafinanciación global en el sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, mejorar la capacidad financiera autonómica, es decir, tener algo de autonomía financiera, siempre evitando que haya dumping fiscal, es decir, aquello de que, claro, las que están mejor, pues cogen y dicen, bueno, pues aquí yo bonifico impuesto de sucesiones, bonifico impuesto de patrimonio o lo elimino de facto, ¿no? Y genera deslealtad institucional, y esto se podría evitar poniendo mínimos de tributación, tramos mínimos, mínimo y máximo, ¿no?, de tributación. Una reforma fiscal, como he dicho al principio, con visión europea, y el blindaje de servicios públicos fundamentales. Eso, o sea, porque por una parte pueden estar diciendo quiero más financiación autonómica, pero por la puerta de atrás, con tu tramo, con tu IRPF, lo que hace es que lleva a cabo políticas fiscales que son regresivas. Así que yo diría que estas tres cuestiones: más recursos, mejora de la capacidad financiera autonómica, reforma fiscal y blindaje de servicios públicos fundamentales. Y hasta aquí es lo que quería contaros. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ahora le damos la palabra a Juan Torres. Hablar de Juan Torres pues ya es más que un acto de repetición de los muchos elogios que se le han dirigido. Yo me he ido a Dialnet por aquello de resumir su currículum. Dialnet es la plataforma esa donde los académicos vemos para ver cómo publican los amigos y también los enemigos. Y en este caso el amigo pues tiene el recuento 142 artículos en revistas, 31 capítulos de libros y 44 libros. Y el último, si no me equivoco, se llama Para que haya futuro. Y además, pues Juan tiene un blog que se llama Ganas de Escribir, donde nos pone al día de las cosas que van ocurriendo en Andalucía y sobre todo fuera de Andalucía. Así que te damos la palabra. Ante una pregunta de mérito, nada, ¿no, Juan? Me parece que por lo que has dicho antes te vas a despedir dentro de poco, ¿no? Hombre, llevo toda la vida tratando de no tener situaciones de privilegio. No las voy a tener ahora que me jubilo. Además, yo creo que la jubilación es un derecho que conquistamos los trabajadores y que hay que disfrutar. Y además tampoco es que tenga el hecho de ser emérito las propiedades que se supone que deberían ir unidas a hacer algo que tenga mérito, por ejemplo, en términos de dinero, ¿no? Así que no voy a seguir. Bueno, aclarado queda. Bueno, vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido magníficas las intervenciones de Elia y de Carmen, porque ya decía yo al principio que son dos personas que conocen muy bien lo que han planteado, y además son dos temas capitales. El que ha planteado Elia, yo creo que es bueno, ella lo ha señalado, ¿no? Es una pieza que falta y además de una importancia extraordinaria porque afecta pues justo a personas que están especialmente necesitadas de apoyo para poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Y Carmen pues no solamente es que conozca el sistema de financiación autonómica, digamos teóricamente, que lo conoce muy bien, que ya tiene mucho mérito,
sino que además lo ha batallado, ¿no? Y entonces, pues ahí se conoce las limitaciones que tiene el debate político, ¿no? Bueno, yo igual doy una larga cambiada porque me había pensado hacer una reflexión sobre en qué situación se encuentra Andalucía teniendo en cuenta las trascendentalísimas situaciones, condiciones en las que yo creo que está la economía mundial en su conjunto en estos momentos. Y creo que estamos viviendo un momento de un cambio extraordinario. Yo creo que esto es un cambio de era. Yo no sé cómo va a terminar, no creo que nadie lo sepa, pero estoy absolutamente convencido de que los procesos que estamos viviendo, no necesariamente, ya lo estoy explicando ahora en un libro que escribo que voy a terminar pronto con la llegada de Trump, sino que esto venía de antes y que van a cambiar el mundo, ¿no? Lo que yo creo que estamos viviendo hoy día en Andalucía, en cierta medida también en España, pues puede resultar sorprendente para mucha gente, y es que Andalucía y España, pues resulta que estamos apareciendo en todos los indicadores que registran la evolución macroeconómica de las economías, pues como las economías que están registrando datos más positivos. En Andalucía, por ejemplo, el crecimiento, son datos indicadores convencionales, pero quiero ahora simplemente hacer la comparación, no voy a entrar de momento sobre lo que eso significa, que lo haré después, ¿no? Pero para hacernos una idea, en el último trimestre del año pasado, la economía andaluza creció un 3,7%, que es superior a la media nacional, y estamos, pensemos que Alemania, Japón, Reino Unido están en recesión, o sea, están teniendo crecimiento negativo. Las inversiones extranjeras en Andalucía crecieron en el año 24 un 41%, 22 puntos más que en España. La tasa de paro está siendo casi la más baja de los últimos 16 años. La convergencia en PIB per cápita sube y baja. En el año 23 nuestro PIB per cápita se acercó al nacional e incluso al europeo, luego en el 24 bajó un poco más, pero en general, como digo, los datos de rendimiento de la economía son extraordinariamente positivos en cuanto a los indicadores convencionales. A mí no me ha sorprendido porque esto, aunque esté feo que yo lo diga, pero bueno, en 2019 escribí 2 artículos, en mayo y luego un poco ya otro después de cuando por fin se constituyó el gobierno, en el que yo decía, lo titulé una magnífica oportunidad para España, y en el que yo ya advertía que se estaban produciendo una serie de cambios en el comercio internacional, en los canales de aprovisionamiento internacional, en la localización de los capitales, que iban a afectar a toda la economía global, y que España era una de las economías que estaba en mejor condición para aprovecharse de esas tendencias que se estaban produciendo. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Yo daba en aquellos artículos una serie de condiciones para que esas oportunidades se optimizaran. No creo que esas condiciones se hayan dado, al menos en la mayor medida de lo deseable, pero también eso tiene mucho más mérito, porque con los problemas que estamos padeciendo, con la dificultad que está teniendo gobernar, pues a pesar de eso, España es, de todos los países, digamos, comparables a nuestra economía, el único que está teniendo un crecimiento positivo, y además el que más. El propio Fondo Monetario Internacional vuelve a subir la previsión de tasa de crecimiento, y vamos a estar, yo creo que con toda seguridad, bastante por encima incluso de Estados Unidos, que iba a la cabeza. En Andalucía estamos en esa onda positiva. Digamos, si tuviera que definir de entrada en un titular, pues yo diría que la economía andaluza está navegando gloriosamente, dado un viento a favor que le beneficia. Lo cual es una buena noticia, pero tiene también
aspecto que hay que considerar, porque claro, cuando una economía, cuando es como un vehículo, ¿no? Va a bastante velocidad, lo que uno tiene que preguntarse no es, o lo que debe importar no es solo el ir a mucha velocidad, sino a dónde se va y en qué medida quienes están dentro del vehículo están satisfaciendo la previsión, el deseo, el proyecto de movilidad que tenía. Y ahí es donde yo creo que están dándose los problemas. Estaríamos, un segundo titular, entonces sería en una situación que es paradójica, porque por una parte estamos, como digo, navegando de una manera extraordinariamente favorable, resaltando con diferencia con respecto a las demás economías, la economía española respecto a las demás, no en la misma proporción, pero sí también la economía andaluza respecto a otras, pero, sin embargo, creo que puede ocurrir que esa muy favorable velocidad de navegación y ese viento favorable puede tener luego connotaciones y problemas importantes. Entonces yo creo que hay que valorar o hay que tratar de analizar 4 aspectos que yo creo que son los que pueden darnos idea de lo que está sucediendo y de lo que podemos sufrir. Lo tengo que hacer, lógicamente, muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. En primer lugar, creo que hay que valorar, como he dicho antes, la dirección, dónde vamos. En segundo lugar, creo que hay que valorar los motores que están impulsando, que están movilizando a la economía. En tercer lugar, cómo está siendo gobernado el vehículo, es decir, en qué situación está el piloto, ¿no? Vaya a ser que el piloto le dé algo a mitad del viaje, cómo se está gobernando y, por último, cuáles son los efectos que todos estos 3 elementos tienen. Bueno, pues en primer lugar, en relación con la dirección, yo creo que estamos en la línea de lo que está ocurriendo en toda la economía global, solo que beneficiándonos, como he dicho, de esa dinámica en la que vamos. ¿Cuál es esa dinámica? Que no tengo tiempo ahora de exponer con mucho detalle. Yo creo que es un cambio de era que está produciendo una relocalización global de los capitales brutal. Estamos en un proceso de desglobalización, estamos en un proceso de recomposición de los capitales y de predominio de los capitales financieros y tecnológicos. Estamos en un momento en los que, esto sería largo y no tengo tiempo, pero en los que Estados Unidos, que hasta ahora ha sido el polo del dominio global, entra en declive y va a salvar el pellejo, va a salvar sus muebles, y eso no lo va a llevar a cabo como está creyéndose a través de políticas comerciales, que son en señuelo, son una baza de negociadora, sino sobre todo a través de políticas financieras para sostener la hegemonía del dólar en una base diferente. Y a su vez, y por último, por señalar algunos elementos, pues en esta situación está teniendo un papel de extraordinaria relevancia también China, que como se sabe perfectamente, eclosiona como potencia alternativa, lo cual se traduce en que hay una afluencia de un fluido de capitales en el exterior extraordinario, buena parte de los cuales han empezado a llegar y van a llegar no solamente a España, sino también en Andalucía. Esa es la dirección. Entonces, es una dirección que tiene como destino la consolidación de una nueva forma de capitalismo que no va a tener que ver con el capitalismo de años anteriores, neoliberal, y que sobre todo se va a caracterizar por básicamente dos características. En primer lugar, porque va a ser más multipolar, y en segundo lugar, porque va a venir acompañado de una desinstitucionalización mucho más intensiva y de una quiebra de las democracias de un alcance posiblemente inusitado. En segundo lugar, y ya pensando más en Andalucía, aterrizando un poco, ¿cuáles son los motores que están llevando, que están impulsando, que están poniendo en marcha este movimiento
aparentemente favorable de nuestra economía. Aparentemente, y no solo en apariencia, sino en la realidad de determinados indicadores que tienen que ver con la actividad económica. Vaya eso por delante. Pues ahí tenemos ya un poco un cierto anuncio de los inconvenientes que lleva consigo este proceso. Porque, en primer lugar, seguimos siendo sumamente dependientes del turismo, es decir, el turismo sigue siendo un motor fundamental de nuestra economía, con todos los inconvenientes y con los riesgos que ya sabemos que eso lleva consigo y que yo ahora no voy a señalar, pero con el agravante de que esos inconvenientes van manifestándose de forma acelerada y además no cada vez más importante en algunas dimensiones que hasta hace relativamente muy poco tiempo pues no se habían tenido casi en cuenta, como son las condiciones medioambientales, como son las condiciones de nuestras ciudades y como son algunos temas que ahora voy después a mencionar que afectan mucho a la población, como son concretamente los relativos a la vivienda muy en particular y al urbanismo en general. En segundo lugar, un segundo motor que está impulsando esta velocidad de crucero de la que presumen nuestros dirigentes son los capitales puramente especulativos. Es decir, son capitales que no tienen como proyecto la generación de aparato productivo. No ya es que no tengan como proyecto, que no lo tienen, sino que es que, aunque lo tuvieran, no pueden generar ni aparato productivo, ni sistema productivo, ni una economía integrada, vertebrada y capaz de generar, por lo tanto, fuente de ingreso endógeno. Podría poner algunos casos, como son esas oleadas, auténticas avalanchas de capital en sectores como el olivar, por ejemplo, ¿no? Que se están convirtiendo en sectores completamente desnaturalizados. En tercer lugar, subsectores de servicios privilegiados, tecnológicos, vinculados a tecnologías, pero que están enclavados en espacios muy singulares, que no terminan de generar redes y que tampoco se incardinan en el conjunto del sistema, de tal manera que se refuerza mucho el carácter que algunos compañeros, recuerdo en particular Manolo Delgado, ha resaltado brillantísimamente en los últimos años, hace ya mucho tiempo, que es pues la conversión de Andalucía en una economía de enclaves, ¿no? Y por último, también pues está teniendo un motor muy potente Andalucía en la generación, bueno, no, en el refuerzo del capitalismo rentista que viene sencillamente a quedarse con los procesos, con los frutos de los procesos de privatización que se están llevando a cabo. En tercer lugar, voy a acelerar, que es cómo se está gobernando, porque creo que erróneamente, porque lo que se está viendo es que hay un viento a favor, pues venga que nos empuje, pero no hay dirección autónoma, no hay voluntad de conducir el vehículo hacia una finalidad que no sea la que llevan esos vientos. Y claro, no se está estableciendo lo que hubiera sido necesario para que un proceso de intensificación de la actividad económica llegara a buen puerto. En particular, en Andalucía, un sector público potente. Ese es el mayor error que está cometiendo el Partido Popular. Creo que lo califico de error porque creo que ni siquiera al capital andaluz le interesa, y es que está desmantelando el sector público sin darse cuenta que los nuevos procesos de innovación, que los nuevos procesos de generación de capital en las economías necesitan y van a necesitar cada vez más
al sector público. Tampoco, por supuesto, en el ámbito financiero, que es fundamental, y en el de vertebración de todo el sistema para que incluso la inversión que viene sea rentable. O sea, el gobierno del Partido Popular no hace las tareas ni siquiera que precisa el capital privado. Y por último, ¿qué efectos produce esto? Bueno, pues yo creo que produce un efecto engañoso, el que dije al principio, porque parece que la economía va brillantísimamente, que va magníficamente, estamos viajando a una velocidad que nos sorprende y nos maravilla, pero que está generando problemas fundamentales. Entre otras cosas, porque esta velocidad inmensa esta enorme velocidad de crucero no está resolviendo problemas fundamentales de la población que seguimos teniendo, no solamente que seguimos teniendo, sino que seguimos teniendo peor en sanidad, en vivienda, en educación, no solo en servicios públicos, sino también en nuestra capacidad de generar ingresos originarios. Y bueno, y ya para terminar en el minuto, un par de minutos o 3 que me quedan para llegar a los 20 minutos que nos habéis dado, ¿no? ¿Qué se necesita? Yo no quiero cometer ni muchísimo menos la imprudencia o tener la osadía o la falta de modestia, ¿no? De venir aquí a decir que se necesita en Andalucía. Mi reflexión es una reflexión quizás un poco genérica, pero que a mí me parece que es lo que hace falta para poner en marcha cualquier proceso de cambio. En primer lugar, se precisa análisis de lo que está ocurriendo y se necesita socializar ese análisis. Hay algo que yo no puedo entender. Yo no puedo entender cómo un gobierno progresista que tiene bajo su responsabilidad una economía que es la que está funcionando mejor de todas las economías con las que tiene que compararse, no tiene a su militancia en las esquinas de todos los pueblos y ciudades de España para explicarle a la gente lo que está ocurriendo. O sea, para decirle que a pesar de que hay cosas que están mal, cosas que no se han hecho, cosas que están por hacer, tareas pendientes, España, la economía española en este momento es el espejo en el que se miran el resto, en el que deberían mirarse el resto de las economías. Y eso tendrá que ver con lo que ha hecho el gobierno progresista, a diferencia de otros gobiernos, ¿no? Eso quiere decir que es fundamental socializar y hacerle ver a la gente que se necesita conocer lo que está pasando. En segundo lugar, yo creo que hace falta definir un proyecto, es decir, un horizonte, un quehacer, un sueño, pero tampoco hacerlo en una biblioteca, hacerlo en un papel, en un libro, que muchos intelectuales, muchos académicos lo han hecho y brillantemente, no demasiados, porque desgraciadamente sigue ocurriendo lo que el profesor Murillo Ferrol decía en los años 60, que ¿quién piensa en Andalucía? Hay gente que está pensando, pero en la universidad, por ejemplo, cada vez menos, porque no hay luego revistas, ¿no?, donde se puedan publicar los resultados sobre cuestiones tan cercanas. Entonces, hay que generar ese sueño, ese proyecto. Eso lo tienen que impulsar los partidos políticos y hay que construir un sujeto. Ese proyecto lo tiene que poner en marcha un sujeto, un pueblo empoderado. Y para eso hace falta grandes mayorías. El poder que está adquiriendo, que ha adquirido quienes dominan el mundo es tan inmenso, tan intenso, tan grandioso, que pensar que se le puede hacer frente con pequeñas tribus, con pequeños ejércitos, con grupos de gente afín, es no ya una quimera, es una irresponsabilidad histórica sobre la que nos van a pedir cuentas las generaciones venideras. Entonces yo creo que ahí hay que reclamar. Yo sé que hacerlo aquí, que sois los que habéis convocado para que esto, que es lo que habría que estar haciendo diariamente, pues queda feo, ¿no? Y os pido disculpas porque desde luego os tengo que felicitar, ¿no?,
a quienes impulsáis este tipo de cosas. Simplemente es un reclamo para que se hagan en mayor medida. Y luego, pues, yo creo que hay que poner por delante cuestiones que son fundamentales, ¿no? La defensa del sector público, de un sector financiero andaluz. Si no tenemos un sector financiero andaluz, no es posible el desarrollo de Andalucía. Es fundamental que empecemos a pensar cómo generar ingresos originarios. No podemos vivir de la redistribución y hay que crear otro tejido, otra manera de producir, otra manera de consumir, otra manera de ser y estar en la sociedad, crear una economía basada en la solidaridad, en la cercanía, en la humanidad, en el encuentro, en la satisfacción de las necesidades y ponerla en marcha y hacer que sirva de ejemplo a la gente para que en ese proceso de diseño, de análisis de lo que pasa, de diseño de un proyecto, de puesta en marcha de experiencia de mayor o menor dimensión, pues la gente se empodere, porque si no tiene la gente poder, pues todo lo que estamos hablando no llega a ningún sitio. Y nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan. Decir a lo último que estás diciendo que lo estamos intentando, modestamente lo estamos intentando. La plataforma se reúne en partidos políticos, estamos intentando llegar a cuanta más sociedad civil organizada se quiera apuntar. Incluso estamos intentando que aunque no se quiera apuntar lo haga. Lo estamos intentando con nuestra modesta fuerza. Bueno, ahora lo previsto es que si queréis puntualizar algo, Elia, Carmen, sobre lo que habéis dicho, sobre lo que han dicho otros, pues tengáis 5 minutos para hacerlo. Y a mí se me ocurre ya hacer unas primeras preguntas. Elia, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo la plataforma es trabajar el municipalismo, ¿no? Entonces, si me quieres hablar un poquito, ¿qué papel le correspondería a los ayuntamientos en esto de la dependencia? Pues te lo agradecería, ¿no? A Carmen le preguntaría, bueno, ese viento a favor del que habla Juan, ¿eso está repercutiendo en la desigualdad? ¿Estamos convergiendo socialmente o seguimos siendo, que obviamente la respuesta ya la sé, pero estamos, digamos, acercando las clases sociales las unas a las otras con esos modelos de capitalismo un tanto a la deriva, ¿no? Rápido, pero a la deriva que decía Juan. Y lo que está diciendo Juan, esa reflexión yo creo que es compartible, esa paradoja de cómo la gente progresista, pues, y por qué está la gente progresista, no sé si ha llamado rincones o sus casas, sin contar lo bueno, lo posiblemente bueno que está haciendo el gobierno y lo que se podría hacer. Estas son las preguntas que quiero hacer, pero aparte de las preguntas, todo lo que queráis apuntar, pues será bienvenido. Elia, si no te importa que empieces tú. Sí, muy breve. Indudablemente, claro, los ayuntamientos y las entidades locales constituyen una malla social que previene los riesgos de exclusión social y que contribuyen de una forma muy relevante a la gestión de muchos de los servicios del sistema de dependencia y de los servicios sociales en general. Tanto es así que no sé, bajo mi punto de vista, no es muy razonable que no tengan un papel tan protagonista como las comunidades autónomas en el sistema de gobernanza del sistema de dependencia, porque tienen voz, pero no tienen voto en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema de dependencia. Entonces, bueno, son los que articulan en gran medida la mayor parte de los servicios del sistema, y es razonable que sea así por la cercanía a las personas. Y sí es cierto también que las distintas
las características de los distintos territorios del Estado español hace que la proximidad y el conocimiento del terreno sean un valor fundamental a la hora de articular sistemas de cuidado que respeten esas características territoriales y que se acerquen realmente a la esencia de cada comunidad. No sé, Carlos, si te he contestado a la pregunta. Tiene el micro muteado. Que digo que si quieres añadir algo sobre lo que han dicho los demás, si no pasamos a Carmen, ¿no? Pasamos. Carmen, ¿tienes la palabra? Sí, yo no quiero añadir nada tampoco a lo que han dicho los demás. Solo que a la cuestión que acabas de comentar, ¿no? Que la economía andaluza, además, fue algo que escribí también para la mayoría social por Andalucía, aquello de la cara B, ¿no? De que cuando se miran los indicadores convencionales se está dejando de mirar lo que hay por debajo del iceberg, algo que había señalado también Elia con respecto a ese sistema de dependencia asistencialista, pero que pasa también en la comunidad andaluza y que tiene relación con algo que ha dicho Juan. Si lo que se está haciendo ahora es utilizar esta deriva de buena economía en términos de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, en esos indicadores convencionales, pero la economía andaluza se convierte en enclave o aparece el capitalismo rentista, también en esa cara B, al privatizar la educación pública superior y haber ya creo que 10 universidades privadas, cuando realmente los títulos se duplican, cuando no hay una necesidad de que eso ocurra, eso a lo que conduce, en lugar de darle más fondos a la universidad privada, es que a un ascensor social que ya estaba estropeado, pues ahora a la élite se les facilite. Es decir, se les facilita por una doble vía, por la vía del negocio, que se crea cuando se privatiza, y por la vía del acceso a una educación superior de élite. Eso en el caso de las universidades. Y además, no cumpliendo los pactos con las universidades públicas. Pues en el caso de la Universidad de Granada no se han cumplido los pactos de financiación por parte del Gobierno de Andalucía. Eso ocurre en la educación pública superior, pero también está ocurriendo con la sanidad. Está derivándose hacia la sanidad privada parte de la financiación. Se están resolviendo así algunas listas de espera. Y luego el 30%, como una tercera parte de la población andaluza, está por debajo tenemos en situación de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE. Y desde luego, a mi modo de ver, las políticas no van encaminadas hacia la reducción de esa pobreza ni la exclusión social. De hecho, las medidas que más sufren suelen ser los bonos de alquiler joven, por ejemplo, se retrasan, la remisa tiene retrasos también. Así que tenemos una especie de economía del abismo en la que puede haber crecimiento económico, pero el suelo de derechos se ve cada vez más reducido y hay cada vez más gente que cae por ese abismo, que está al borde del abismo, produciéndose una polarización y un enfrentamiento social entre los penúltimos y los últimos. Es decir, entre aquella gente que está al borde del abismo y que entiende que hay una competencia por recursos o por poder caminar por ese suelo de derechos común. Bien, gracias, Carmen. Juan, ¿quieres añadir algo más a lo que han dicho o quieres puntualizar algo o pasamos a las preguntas, como tú quieras? No, es que ya he dicho que yo creo que vivimos en una situación paradójica. O sea, lo que yo creo, yo lo dije en 2019, lo que está ocurriendo en el mundo va a hacer que a España y por lo tanto a Andalucía venga un aluvión de capital. Obviamente de capital privado, de capital que va buscando rentabilidad, pero que va a dejar un reguero de empleo y de ingresos. Entonces, lo que hay que ser conscientes de cómo aprovechar y cómo conducir, cómo gobernar esa afluencia de capital y aprovecharse. Yo creo que es una oportunidad. Naturalmente, no, en fin, yo creo que a estas alturas yo sé lo que es el capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que decía Joan Robinson
que en el capitalismo hay algo peor que ser un proletario, y es no ser un proletario, no ser nada. Y Andalucía, en cierta medida, ha tenido ese problema durante muchos decenios y muchas centurias casi, ¿no? Que en el orbe capitalista no era ni proletaria, porque es que no era ni pobre, o sea, era la periferia de la periferia. Entonces, tenemos la oportunidad de tener un aluvión de capital importante. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es tratar de convertir eso en un proceso de progreso que pasa por evitar la quiebra del sector público, de los servicios públicos, del reforzamiento del capitalismo rentista de Andalucía. Ese es el reto y eso es lo que tenemos que ver de qué manera nos enfrentamos a eso. No solamente reclamando, como hemos hecho siempre, políticas redistributivas más favorables que hay que reclamar, sino tratando que, como he dicho antes, la distribución originaria de los ingresos sea más equitativa y revierta en mayor medida posible en el bolsillo de las clases trabajadoras y en beneficio de nuestra tierra y de nuestra economía, ¿no? Es un reto muy importante y yo lo que creo es que no estamos suficientemente atentos a eso. Para eso. Bien, gracias, Juan. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas entre el resto de los que estamos aquí presentes. Preguntas breves o comentarios breves para que el cuarto de hora que nos queda aproximadamente podamos hablar todo el que quiera. Así que ir levantando la mano y le daré la palabra. A ver, Miguel. Bueno, yo para abrir un poco el tema, quería hacerle una pregunta a Juan y otra a Carmen, que prácticamente están relacionados. Con lo que has explicado, claramente hay algo que efectivamente no se comprende y es que no se esté explicando lo bien, de alguna forma, que, por así decirlo, lo puede haber estado haciendo el gobierno de España. Lo que quiero preguntar es, a nivel de Andalucía, desde tu punto de vista, ¿realmente Andalucía va, digamos, siguiendo o aprovechándose de lo bien que va España? ¿O Autonomía tiene una dinámica económica suficientemente o un poquito independiente de España que le permita explicar algo de manera autónoma? Es decir, ¿Andalucía simplemente está ahí al pairo, esperando, digamos, qué decisiones se toman en España? ¿O desde el punto de vista económico, no solamente de lo que sale de la parte de marketing, digamos, que sale del gobierno de la Junta, sino desde el punto de vista económico está ocurriendo algo distinto en Andalucía? Es que lo que yo creo que está sucediendo, lo he tratado de explicar de una manera muy rápida y de una manera gráfica, es viento a favor, ¿no? O sea, cuando tiene el viento a favor, es que te lleva el viento, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Lo que yo vengo diciendo desde el año 2019 es, oiga, aquí se va a armar una ventolera. Esa ventolera va a empujar y a usted le va a pillar con el viento a favor. Aprovéchela. Porque el viento a favor es viento a favor, te da fuerza, te permite moverte mejor. Pero insisto, como te descuides, te puede llevar al precipicio. O sea, ahora tienes que gobernarlo. Porque el viento a favor que está desencadenándose en España y también en Andalucía puede llevar, por ejemplo, a lo que está pasando en Aragón, que dice, oye, qué buena inversión de Amazon en Aragón, pero oye, si me va a destrozar las fuentes hídricas, pues a lo mejor tengo que empezar allí a tomar algunas medidas, ¿no? Y ese viento a favor, he dicho, tiene el efecto positivo de que va a generar aluvión de capitales, mayor actividad económica, empleo, pero va a ser un viento a favor que llevará consigo también rupturas institucionales, mucho mayor desprecio al medio ambiente, empleos muy fragmentados y muy desiguales, mucho capital especulativo que puede ser
un impulso a corto plazo, pero luego no. Entonces, por eso digo que es paradójico. O sea, que hay que aprovechar el viento a favor, pero hay que gobernarlo. Y lo que yo creo que está haciendo el gobierno yo creo que el gobierno de España está haciendo algo mejor. Lo que pasa es que el gobierno de España tiene una enorme dificultad porque no tenemos ni presupuesto. O sea, no tenemos, por cierto, una manera sorprendente, porque la Constitución obliga a presentarlos, aunque no vayas a sacarlos. Pero es que el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno. Entonces, no tenemos ni presupuestos. Si con esa situación estamos logrando sacar esto adelante, pues imaginar si la situación fuera otra, ¿no? Y en Andalucía, incluso, como he dicho, a pesar de que están quebrando las condiciones que mejor necesitaría el capital privado. Insisto, el gobierno del PP le hace un flaco servicio al capital, al nuevo capital tecnológico que está buscando asentarse en Andalucía. Lo que ha comentado Carmen, que está haciendo el PP, no solamente en Andalucía, sino en otras universidades, en otras comunidades, impulsando las universidades privadas, que muchas de ellas son chiringuitos, es contrario a lo que necesita el capital privado que está buscando trabajo de gran valor, personas bien formadas, ¿no? Eso es la paradoja, Miguel. Eso es lo que te quería señalar, ¿no? Entonces, es que la situación es en sí de paradoja, porque estamos viviendo situaciones que en los sistemas complejos se llaman de bifurcación, ¿no? Que tú conoces mucho mejor que yo. Y lo sé. Esos sistemas, esos momentos de bifurcación, pues tú si le preguntas, oye, ¿pero dónde está? ¿Por aquí o por allí? No, es que son por su propia naturaleza momentos en los que aparecen mezclados los elementos de diferentes direcciones. Y ahí está la imperiosa necesidad de aprender y ser capaces de incidir en ese momento para lograr que se produzca pues ese cambio de tendencia que haga que emerja una situación diferente, ¿no? Lo que hace el PP no es buscar la emergencia, sino dejarse llevar por la inercia, porque los capitales aquí están contentísimos. Claro, los rentistas, los de toda la vida, les llega el dinero, pero eso no es manera de crear riqueza y de crear economía. Eso tendríamos que estar insistiendo sobre eso, ¿no? Carmen, ¿querías añadir algo? ¿Y Elia? Yo quería preguntar una cosa más a Carmen. Bueno, pues lo pregunto ya. No, Carmen, al principio de tu intervención has puesto una transparencia en la cual, digamos, se veía con números de que el presidente de la Junta tenía el control de la opinión pública de manera global y que había, por así decirlo, un rechazo a la quita de la deuda, digamos, que ofertaba el gobierno de España, etcétera. La explicación de todo eso, simplemente, ¿crees tú que es por el marketing de la Junta o por la incapacidad, de alguna manera, de la oposición de poder presentar una alternativa en Andalucía creíble? No lo sé. ¿Qué te parece, Carmen? A ver, pues esto son hipótesis, ¿no? Lo que se plantea. Pero yo creo que la gente piensa con buen criterio que lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación autonómica. O sea, en Andalucía, que tiene un hecho diferencial que es socioeconómico, no creo yo que vaya a estar... Y además tiene una fuerte, por lo menos ha tenido, ¿no? Durante su historia, una fuerte conciencia de clase. No se entiende aquí que vaya a haber una comunidad autónoma beneficiada y que Andalucía quede perjudicada con esa decisión. Entonces, no se conforma con la quita de la deuda. Se pueda pensar que hay gato encerrado, que pueda haber detrás. Entonces dicen, no, quita de la deuda, no, lo que queremos es que haya una reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Qué me estás contando, no? De hecho, otra de las cosas que ocurren en ese barómetro de Centra es que el hecho de que María Jesús Montero ahora sea, ¿no?, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía no ha hecho que el PSOE remonte. Eso está provocado porque la oposición no tiene, bueno, es que realmente no tiene resorte en el tema de financiación autonómica. ¿Qué van a decir? Si están poniendo, si es que lo que se ve
Es que no hay una realidad en la que se demuestre que esa financiación autonómica va a beneficiar, va a ser una tarta más grande, se va a beneficiar al conjunto de la autonomía, Andalucía va a quedar en mejor posición. Es que eso no lo están demostrando. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo ahí al amigo Ramón Valle que yo, aunque sea una puñalada de pícaro, me gustaría que preguntara o interviniera algo si le parece. Pues no le parece. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces hemos cumplido, hemos dicho 1 hora y media y justamente hace 1 hora y media. Se ha unido Ramón. Ah, sí. Sí, ¿qué? Ramón, va. Hola, Que Ramón. en vez de darle al micro, yo creo que le ha dado al botón de irse. Pues Sí. pon el micrófono, si no te importa, Ramón. Ahora creo que está el micrófono. Te veo y te oigo, sí. Sí. Bueno, lo primero, disculpar por haber llegado tan tarde, pero es que creo que Carlos lo sabe, no estoy en Sevilla, no estoy en España y acabo de llegar en este momento a casa, me he intentado contactar y total, disculpas y por tanto solamente he podido escuchar la intervención de Juan. Y por tanto mis comentarios van a ir muy brevemente en la línea de algunos aspectos que ha señalado Juan. Yo creo que efectivamente el tema de los vientos es verdad, pero quizás habría que señalar también algo, si es un viento que nos viene de fuera o si somos aquí capaces de crear nuestra propia borrasca, nuestra propia ventolera. Eso por un lado. Yo creo que de alguna forma tenemos vientos que nos favorecen, pero que aquí muchas veces no somos capaces de dirigir esos vientos, que también lo ha señalado Juan, hacia los puntos que realmente nos interesan. Yo, por centrarme la pregunta o el comentario, es en la falta de proyectos. Yo creo que en la falta de proyectos a nivel andaluz me parece que es clarísimo. Pero a mí lo que más quizá me duele es que no haya un proyecto desde el gobierno autonómico o actual, sino que tampoco hay un proyecto claro desde la oposición. A mí eso es un poco lo que más creo que nos hace estar más incómodos o con un mayor nivel de incertidumbre sobre cómo se va a ir evolucionando. Yo no sé qué es lo que opináis vosotros sobre la incapacidad, antes también lo ha señalado, parece que Carmen, ¿no? El PSOE, ante este intento de renovación, de volver a respirar fuerte, tampoco acaba de ser un gran elemento que muestre muchas iniciativas y muchos motores, sino que estamos en una situación de una gran parálisis. Por eso la plataforma me parece que en la medida de lo posible está intentando activar, ¿no? E iniciar esa posible elaboración de impulsar proyectos. Pero a mí es un poco lo que más eso. Y el último comentario es que yo creo que, también lo he señalado en alguna ocasión en algunos otros medios, el lenguaje de los vientos se hace de una forma muy genérica. Pero también se ha señalado, pero cuando uno efectivamente analiza por dónde se canalizan esos vientos, vemos que hay mucha gente que no disfruta, a la que no le llega ni siquiera el aire de esos vientos. Por tanto, el lenguaje quizá macro, de alguna forma, llega a un momento en que está demasiado sacralizado y no deja ver los problemas que se ocurren a nivel micro, a nivel de las organizaciones o de las empresas en general en sus problemas de gestión diarios. Y es un poco los tres ámbitos que de forma apresurada me permito señalar a invitación también de lo que Carlos me hacía, ¿no? Muy bien, Ramón, muchas gracias. Sigues en Suecia, una pregunta, ¿no? Sigo en Suecia, Muy bien, pues nada, ¿quería añadir algo a lo que Ramón ha dicho, ha comentado? Lo dejamos aquí entonces. Bueno, te termino diciendo que la gente de la plataforma seguimos para adelante, que no sabemos cuáles son las dificultades. El problema que tienen son las agendas de los partidos y el timing de los partidos y en fin,
seguimos para adelante en la búsqueda de plataformas provinciales, comarcales, así que necesitamos voces, manos, inteligencia y esfuerzo para seguir para adelante. Así que os pido la colaboración y nos vemos la próxima vez. Así que muchas gracias, Elías, Ari Carmen, Juan, por la intervención y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta otro día. Adiós. Antonio. Sí, dime. Bien, bien. Corto ya la grabación, ¿te parece? Sí. Ya está. Micrófono, Miguel, micrófono. Miguel no tiene... Ahora lo he Antonio, puesto, sí, ya. Antonio, sí, ahora ya puedes cortar cuando quieras y... Ya, acabo de cortar. Y luego me manda el enlace, lo que haremos será copiarte, digamos, que lo tienes tú en tu Drive, supongo. Yo lo tengo en mi Drive, te lo mando el enlace para que tú te lo bajes. Eso es, yo me lo copio, lo ponemos en la plataforma y luego tú lo puedes borrar, ya te digo cuándo. Ya me dices cuando quieres que se elimine. Asegúrate de que lo tienes. Bien, porque estas transferencias nunca se sabe si hay algo que no se queda por el camino. Sí, no, me aseguraré. Pues nada, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Antonio. Muy bien. Venga. Hasta la próxima. Chao. Bueno, adiós. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañana, 9:30. Chao. Adiós.